Vamos directamente otra vez a nuestro buró en la ciudad de Buenos Aires. Está Rosendo Fraga, él es analista. Rosendo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo cambia la política argentina con la muerte del expresidente Kirchner? Lo pregunto porque no es un secreto que el presidente Kirchner tenía una gran influencia en el ambiente político argentino. Sí, es así. En primer lugar, yo diría que es en la política argentina la figura política de la década, como en la política argentina lo fue Alfonsín en los años 80 y Menem en los años 90. Sin lugar a dudas era el líder político del oficialismo y con una presencia en el poder constante. Casi diría que hoy la percepción hoy en la gente es como que hubiera muerto un presidente en cuanto a esto. Ha sido además, como diría, el socio político, el sostén político del actual presidente. Me parece que de acá en más la Presidente, en mi opinión, no va a cambiar las políticas que se han desarrollado hasta el momento. A lo mejor, en todo caso, va a tratar de profundizarlo. La comunidad política va a estar muy atenta a ver si corrige o cambia algunos de los aspectos de la política reciente. Cuando muere Kirchner, la administración de su señora Cristina Kirchner está muy sólida en lo económico, pero con muchos conflictos en el terreno político. Un episodio de estas características da una oportunidad para producir replanteos políticos. Quizás la pregunta central sea si ella va a utilizar este episodio desgraciado para generar hacia sectores con los cuales estaba enfrentado algún tipo de puente, de acuerdo o de diálogo. Rosendo, quiero preguntarte, porque ese análisis es bastante acertado en términos de la política local. Quiero preguntarte sobre la política internacional, lo que representaba Néstor Kirchner en este ambiente internacional, de alguna manera, según algunos analistas, polarizado, en el cual en un eje se encontraría el presidente Chávez, el presidente Correa, el presidente Kirchner, y en el otro, pues los mandatarios de otras naciones, como Colombia, como Perú, etcétera. Con la muerte de Néstor Kirchner, ¿hay algún cambio en esa política? ¿Se pierde un representante? ¿Las cosas siguen igual? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que en esto, si hay un ámbito donde creo que no va a haber cambio, es la política exterior argentina. Yo siempre he dicho que la política exterior del kirchnerismo ha sido como una suerte de oscilación entre Caracas y Brasilia. Es decir, un péndulo que a veces ha estado más cerca de Caracas, a veces ha estado más cerca de Brasilia. Y creo que esta política exterior, en base a este supuesto péndulo que digo, no va a cambiar sustancialmente hacia adelante. Creo que es una política exterior compartida por el matrimonio Kirchner, y además yo creo que el actual canciller Héctor Timerman, que representa esa política, es posible que en este escenario pase a tener más influencia que menos influencia. En eso quiero también preguntarte y ahondar para poderlo entender un poco. En todo esto siempre se dijo que el presidente Néstor Kirchner, el expresidente Néstor Kirchner, estaba barajando la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato a presidente en los comicios del 2011. Con su desaparición, con su deceso, ¿quién terminaría levantando esas banderas? ¿Quién se puede perfilar entonces como el candidato de su partido para aspirar a la presidencia de la República? Bueno, el punto es que su partido está dividido, ¿no es cierto?, en este momento. Es el peronismo, llamémosle oficial, y el peronismo disidente. Siempre se dijo, hasta este episodio desgraciado, que el candidato del oficialismo podía ser o Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. Y esto es lo que se venía discutiendo en la política argentina. Es más, se especuló inclusive con una fórmula conjunta del matrimonio, uno presidente y otro vicepresidente. En consecuencia, yo creo que ahora más el candidato a presidente del kirchnerismo va a seguir siendo Cristina Kirchner. Rosendo, quería preguntarte, ¿cuál fue el momento más destacado de la presidencia del expresidente argentino Néstor Kirchner? ¿Qué es lo que tú más puedes subrayar sobre ese periodo presidencial del 2003 al 2007? Bueno, yo creo que en ese periodo presidencial la Argentina venía de la crisis político-institucional más grave desde el 83 y quizás la crisis económico-social más grave de la historia argentina. Él, con Kirchner, se reconstruyó la autoridad presidencial, que había quedado debilitada por esta crisis.
En segundo lugar, ¿no es cierto?, le tocó un periodo de un fuerte crecimiento económico, como en toda la región, lo cual permitió, yo diría, mejorar determinados, ¿no es cierto?, indicadores sociales. Es decir, la recuperación económica coincidió en el caso argentino con una recuperación de la autoridad presidencial que había quedado debilitada.